Buenas tardes, mi nombre es Valentina Rivera Buitrago, estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. ¿Cómo el caso de Odebrecht y Reficar puede desafiar el sistema político colombiano? Odebrecht es una constructora brasileña que ha sido investigada por practicar sobornos a funcionarios públicos en 12 países a nivel Latinoamérica, incluido Colombia, en escándalos por la suma de $11 millones en proyectos en los artículos A Brazilian Bribery Machine y Odebrecht Ran Massive Global Bribery Scheme, Save Prosecutors, del autor Joel Leagui. Se pueden vislumbrar una breve recolección de los escándalos de corrupción en que está involucrado no solo la compañía Odebrecht, sino parte del gobierno de Brasil. Asimismo, Reficar es una de las refinerías o complejos industriales más modernos en toda Sudamérica. Su escándalo se da por la modernización de dicha planta, que en el 2016 rodeaba el valor de los $8.016 millones. Ahora bien, como lo menciona Lina Sarmiento en su artículo Corrupción en Colombia, caso la refinería de Cartagena, allí se establecería el primer puerto exportador de este recurso y de esta manera se dinamizaría la economía del país. Lastimosamente, esta terminó siendo una de las obras de infraestructura que más dinero le ha costado al Estado. Jens Sierra, en su artículo Impacto social de la corrupción en el posconflicto, contempla dentro de las consecuencias de este caso la consolidación de una feria de contratos para el registro de los incrementos superiores en materia de alquiler, de andamios y contrataciones. Hechas estas salvedades, pasamos a preguntarnos cómo afecta todo esto a nuestro sistema político. Bien. En primera instancia, contemplamos que Colombia es partidaria y ejecutora de un sistema político presidencialista bajo un régimen constitucional. Así las cosas, bajo la primacía de nuestra ley de leyes, contemplamos el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia. De este artículo es de resaltar 4 conceptos fundamentales para el problema que hemos abordado: Estado social de derecho, república democrática, respeto de la dignidad humana y, sobre todo, prevalencia del interés general. Xiomara Menéndez, en su artículo El cuento de hadas del buen gobierno corporativo, el pecado capital de Odebrecht, nos dice que el soborno de funciones gubernamentales extranjeros durante transacciones comerciales internacionales es una seria amenaza para el desarrollo y la preservación de las instituciones democráticas, pues impide el progreso económico y distorsiona la competencia internacional. Asimismo, denota que es un gran desafío para la economía y política de un país porque refleja actos de corrupción a gran escala y la impunidad que manejan los altos funcionarios. Por su parte, la doctora Sabine Kutenbach y el profesor y doctor Delph Nodal, en el artículo Latin Americans Fight Against Corruption, The End of Impunity, señalan que el escándalo de Odebrecht tiene los ingredientes clásicos para la corrupción, y este mismo demuestra cómo las actividades que las empresas latinoamericanas internacionalizan, tanto de la corrupción y el enjuiciamiento penal de los políticos corruptos, se convierten en actividades transnacionales. La corrupción es el protagonista principal de la novela diaria que rodea la política de nuestra nación, marcando en los sectores medios y bajos inconformismo con las ramas del poder. Luisa Bedoya, en el texto Funcionarios públicos a favor de la delincuencia, ¿por qué los funcionarios públicos son corruptos?, caracteriza a la corrupción como una enfermedad social que afecta fuertemente el crecimiento económico, reduce la capacidad de inversión y disminuye la confianza de los ciudadanos en las entidades. Colombia cuenta con distintos mecanismos legales en contra de los actos delictivos de corrupción, tales como el Estatuto Anticorrupción, la Ley de Trámites y la Ley Antisoborno Transaccional. A su vez, Miguel Ángel Calderón, en su artículo ¿De qué manera se ven afectados los principios de transparencia e igualdad por la carencia de delimitación temporal de la campaña electoral en Colombia respecto a la propaganda electoral, la financiación y rendición pública de cuentas?, realiza también el empleo de un número sustancioso de normas, entre las cuales destacó las que hacen referencia a las fuentes prohibidas para las campañas de elección presidencial dadas por la Constitución de Colombia en su artículo 109. Sin embargo, el desconocimiento de las leyes y la cultura tan marcada y tradicional de la corrupción obstruye el debido proceso. Es decir, como lo menciona Luz Nagel en el artículo Transborder Crime, Corruption and Sustaining Illegal Armament Groups in Latin America, las leyes más fuertes en los libros solo tienen fuerza si son impuestas por funcionarios dispuestos a hacer lo correcto y resistir a las influencias corrosivas de la corrupción y la coerción. Consecuentemente, José Capera y José Ñáñez, en el texto Una perspectiva crítica sobre la violencia en Colombia en épocas de posconflicto, concluyen que se ha construido un tipo de Estado de Derecho basado en los intereses de los sectores políticos particulares y la implementación de un capitalismo tardío al interior de las estructuras sociales, lo que ha producido que los sectores locales, regionales y nacionales se disputaran la lucha por el poder político. La afectación de estos fenómenos son un engranaje más del tema que ha rodeado a Colombia durante años, las diferencias de clases sociales y el lento progreso de la nación. Como bien dice Héctor Castillo en el texto Corrupción en Colombia, una cruda realidad, los recursos que se iban a destinar para programas sociales, alimenticios, sanitarios y demás que beneficiarían a la comunidad quedan en stand-by.
Simultáneamente, Miguel Pereira, en su escrito Political Corruption and Its Effects on the Government Ability to Provide Essential Public Goods in Brasil, argumenta que la corrupción cambia las prioridades del gobierno y esto limita su capacidad de proporcionar bienes públicos esenciales. Las multinacionales comienzan a desafiar el orden mundial establecido. Y fenómenos como la globalización son en parte causales de este gran daño. Cindy Alvarado, en el artículo Corrupción en Colombia, ¿qué papel está jugando la interventoría?, hace énfasis en que los empresarios reconocen que cada vez se afianza más la percepción sobre la necesidad de acudir al soborno para realizar negocios con las diferentes entidades, en especial con el Estado. Ahora bien, hablando de los cambios a nivel mundial, otra de las posibles explicaciones a lo que se vive actualmente entre las naciones latinoamericanas con el fenómeno de Odebrecht la encontramos en el texto de Isabel Muñoz, titulado El impacto de la constructora Norberto Odebrecht S.A. en Ecuador, una herramienta del subimperialismo brasilero, en donde podemos ver reseñadas ideas de Rui Mauro Marini, quien describe la emergencia del subimperialismo como una nueva forma de capitalismo dependiente, el cual alcanza un nuevo tipo de formación económico-social que en América Latina se materializa en Brasil. Para concluir, entonces, tenemos que, como afirmó Leoluca Orlando, diputado italiano en una visita a Bogotá, no puede haber democracia sin lucha contra la corrupción, porque la corrupción no es solamente un delito, es un sistema de poder alternativo al sistema democrático de poder. La nueva corrupción del tercer milenio se llama conflicto de intereses. El conflicto de intereses destruye la democracia. El libre mercado destruye el normal funcionamiento del sistema. Paralelamente, Jazmín Alfonso, en su artículo El principio de planeación, una herramienta efectiva contra la corrupción en la contratación estatal, hace alusión a Morris cuando dice que la corrupción generalizada produce en el público una perniciosa cultura de corrupción, que incluye la desconfianza y el cinismo hacia los funcionarios públicos. Esta desconfianza, combinada con la cancelación de programas gubernamentales que la corrupción acarrea, magnifica en gran medida la pérdida de potencial de la legitimidad que sostiene a las organizaciones del Estado. La responsabilidad de producir los efectos colaterales de la corrupción no solo está en las manos del gobierno, también en las nuestras. De esto depende que no se vulneren nuestros derechos fundamentales y que se pueda llevar a buen término el progreso de países tan ricos como el nuestro. Muchas gracias. Feliz día.